es en el marco de todo, ¿sí? Una interpretación amplia en base a mirar todos los principios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el otro día que yo les decía, les puede servir para interpretar el preámbulo, no para invocarlo como tener un derecho, ¿sí? Sí, para ver, ¿no? Cómo se ideó, cómo se pergeñó, cuáles fueron las ideas de esos constituyentes, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué es el poder constituyente? ¿Sí? La doctrina del poder constituyente les diría que apareció en la tercera de las tres grandes revoluciones que le dieron nacimiento al Estado liberal, pero al Estado liberal burgués, ¿sí? Es decir, al constitucionalismo moderno, ¿sí? Se establecieron y se pergeñaron, les diría, se idearon nuevas instituciones, ¿sí? Y quedó totalmente extinguido el Estado anterior. Es decir, por ejemplo, el estamento del feudalismo, donde había ¿sí? esas tres clases de los estados, o las corporaciones, ¿sí? O se acuerdan en esa lucha entre el rey y los señores, ¿sí? Del Estado absolutista, ¿sí? Toda esa función de los tres estamentos, ¿sí? El Estado llano, los reyes y la burguesía, que inclusive el clero, ¿sí? Que el tercer estado siempre era el Estado llano, que era el pueblo, los trabajadores, los artesanos, ¿sí? Siempre el Estado llano, el pueblo, estaba en inferioridad de condiciones, ¿sí? Entonces hay un momento donde toda esta filosofía, todo este esquema, sucumbe, ¿sí? Se rompe. ¿Por qué? Porque se da una combinación, una mezcla entre las ideas que nosotros decimos contractualistas y los derechos naturales del hombre. Ustedes saben que los derechos naturales del hombre son aquellos derechos que el hombre tiene porque sí, porque por ser hombre y es anterior a la existencia del Estado mismo. No importa que no haya una organización estatal, viene con el hombre en sí esos derechos naturales, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, que se pasó primero al Estado absolutista con determinados límites y fines, y se empieza a comprimir el Estado, es decir, se lo empieza a achicar. ¿Para qué? Para darle más libertad al hombre. El Estado queda con solo algunas funciones. Por ejemplo, garantizar el orden, ¿sí? Garantizar el orden, todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que en esa época se hablaba de moral, ¿sí? Y todo lo demás pasa a quedar librado a la iniciativa del hombre, ¿sí? Es decir, que se pasa de un Estado absoluto donde todo lo hacía el Estado a un Estado que se llama gendarme, ¿sí? Las constituciones justamente aparecen en ese momento y entonces había que cristalizar de alguna forma, había que institucionalizar, es decir, el Estado por medio de lo que van a ser las constituciones modernas, ¿sí? Entonces, esas constituciones van a consistir en un documento, dijimos, que va a tener esencialmente dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica, ¿sí? Y el medio es la organización y se divide en esa parte orgánica el poder, ¿para qué? Para mejorar y para asegurar los derechos individuales, que es el fin, ¿sí? Montesquieu decía que solo el poder contiene al poder, ¿sí? Ustedes deben haber escuchado hablar del abate Sieyès, ¿sí? Y Sieyès decía que el hombre era concebido como libre, ¿sí? Por ende, la nación también lo es, porque se compone de hombres. Y si ambos son libres de por sí, entonces el Estado se tiene que limitar a proteger esa libertad que es preexistente y a evitar cualquier obstrucción a su ejercicio, ¿sí? Sieyès hablaba del tercer estado o estado llano como la clase social en ascenso,
¿sí? Que era justamente la burguesía. Por eso, para él, la revolución se iba a dar no solamente para la libertad, sino también para la igualdad, ¿sí? ¿Y para qué servía el poder constituyente? Justamente para armar la organización de la nación, que a su vez era anterior a la preexistencia de los sujetos o titulares por obra y gracia del derecho natural. Entonces, primero era la nación y después la constitución, es decir, el hombre, la nación y la constitución. 3 etapas. La nación es un estado de naturaleza, la nación hace la voluntad general y la nación que hace hacer al gobierno creado por ella, que ya es la representación, ¿sí? La posición clásica de la doctrina constitucional en materia de límites del poder constituyente afirma que en el caso del poder constituyente originario hay total ilimitación, tanto formal, es decir, desde el punto de las reglas, como sustancial, es decir, tanto de procedimientos como de contenido. El poder constituyente originario no tiene límites, ¿sí? Eso dice la doctrina o la posición clásica de la doctrina constitucional. El originario puede organizar el Estado como quiere, ¿sí? Sin restricciones, totalmente libre, pero también algunos dicen, bueno, pero hay ciertos puntos que surgen esas ilimitaciones son las que surgen del derecho positivo. ¿Por qué? Porque todo lo constituyente originario, nosotros lo ubicamos fuera de lo jurídico, es anterior a la etapa jurídica, ¿sí? A ver si me entienden mejor. Si nosotros entendemos, a ver, ¿qué decimos qué es el poder? El poder, podemos decir, es una capacidad, es una facultad, es una competencia, es una energía, dicen algunos autores. No utilicemos ninguna palabra jurídica, dicen. Utilicemos la palabra energía, ¿sí? Es una energía que se tiene para cumplir determinado fin. ¿Y qué es constituyente? Es el poder que constituye, que da origen, que da constitución al Estado, que da origen al Estado. Entonces, si sumamos, ¿sí?, el concepto de poder y el concepto de constituyente, podemos llegar a la conclusión que poder constituyente es esa energía, esa capacidad, esa competencia, ¿para qué? Para constituir o dar constitución al Estado, es decir, para organizarlo por primera vez, ¿sí? Para establecer por primera vez toda su estructura jurídica política. Vanossi dice que hay que ser precavido, ¿sí?, en todo lo que es el uso de la terminología, y él de hecho rechaza la palabra competencia, ¿sí? Por esto que le decía antes, él dice, no, nosotros tenemos que usar siempre palabras que no entren dentro del plano jurídico cuando hablamos del poder constituyente originario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es anterior, ¿sí?, a la existencia de las normas, ¿sí? Y esas normas primeras van a ser las leyes supremas de la nación. Carlos H. de Viamonte, que fue un célebre profesor, él decía que en realidad lo de constituyente venía de un origen francés, que es constituant, que un poco era lo de, en los idiomas del derecho público, lo de constituir, pero no en el sentido inglés, sino en otro sentido, ¿sí? Entonces, va a ser el que instituye, digamos, el que establece, el que organiza, ¿sí?, a la sociedad civil de forma política y de esa forma el Estado. De este modo, les diría que la función principal del constituyente es sancionar la Constitución que va a regir
a la sociedad y a los poderes del Estado que él mismo crea, y una vez dictada, entra como en reposo ese poder constituyente. Va, la crea y luego entra en un reposo, ¿sí? Pero permanece vivo, ¿sí? Hasta el momento que hay que reformarla, ¿sí? Ese Estado que queda quietito, pero está ahí. Entonces dice, si hay que reformar la Constitución, esa ley suprema, bueno, entonces, a ver, volvería, ¿sí? Esa energía, esa capacidad. Y ahí sí ya podemos utilizar palabras jurídicas, porque ya la base está hecha. Entonces, cuando hablamos de reformar, ya lo hacemos sobre la base del primer documento que fue el originario y que le dio nacimiento a esa organización, ¿sí? Max Weber dice todo el tiempo que el pueblo y todas las personas que hacen una sociedad tienen un derecho intangible de cambiar constantemente las bases de su edificio, decía él, ¿no? Es decir, que ese edificio que sería el Estado, la organización de esa sociedad, y las relaciones de ese Estado con la sociedad y entre los individuos de entre sí, de los individuos con el Estado, pueden cambiarse, introducir nuevas herramientas, porque esto también depende de las circunstancias políticas y jurídicas de cada sociedad, ¿sí? Y entonces hay una actuación del poder constituyente que ahí sí se da. El poder constituyente originario o también llamado fundacional, ¿sí? Para que se entienda bien, y el poder constituyente derivado o podemos llamarlo reformador, una segunda etapa. Este poder constituyente segundo, que es el reformador, este sí va a tener límites, este sí va a tener un objeto diferente con el que se dio el primero. El primero, ¿se acuerdan? Decíamos, en principio diríamos que es ilimitado, porque no existe ninguna norma anterior que me limite. Pero, como les decía antes, hay algunas cuestiones que me parece que aún el poder constituyente originario algún tipo de límite tiene. Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros como sociedad nos vamos a dar esa primera organización, hay como reglas no escritas, hay comportamientos, hay, a ver, ¿cómo les puedo decir? Hay como principios propios de cada sociedad, ¿sí? Que son válidos y que seguramente se tienen en cuenta al momento de redactar esa constitución originaria. Podemos llamarlo principios de derecho natural, ¿sí? Pero algo hay. Pero claro, no algo en el sentido jurídico, ¿sí? Bien, entonces, el poder constituyente originario es el que sienta las bases, ¿sí? Sienta las bases para asegurar de la mejor manera posible los derechos individuales, ¿sí? ¿Cuál es el fin justamente de esa constitución? Que los derechos individuales tengan una supremacía por encima de todas las cuestiones, ¿sí? Luego, ¿sí? Que se sienta esa base, es decir, ahí ya empezamos con el derivado reformador, que ahí sí vamos a tener que mirar qué dicen las normas para poder hacer uso de ese poder constituyente derivado o reformador, ¿sí? Les diría que el poder constituyente originario, si ustedes lo piensan, es muy excepcional, ¿sí? No se da todos los días. Piensen hoy, por ejemplo, ¿habría algún estado donde se dé el ejercicio del poder constituyente originario? Parece muy difícil, ¿no? Porque, qué sé yo, el otro día yo estaba pensando el estado de Haití, ¿sí? ¿Vieron? Haití es un estado fallido, ¿no? Casi podríamos decir, viven en una situación totalmente de descontrol, de falta de normas, pero no porque no existan, tiene que ver más con el ejercicio. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, es como empezar de cero,
Pero en ese caso aún tampoco empezarían de cero, porque todo este bagaje de documentos y de cuestiones que se dio hasta acá, ¿sí? También se tendrían en cuenta o tendrían que tener en cuenta de alguna forma. Entonces me parece que a esta altura ya no podemos decir que puede existir un poder constituyente originario. Tendría que darse, les diría, una revolución, pero una revolución de tal magnitud que cambie todo lo que conocemos, todo, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí sí podríamos decir, bueno, ¿sí? Cambia todo lo conocido, entonces, bueno, empezamos de cero. Pero es muy difícil, por eso creo que en este sentido es muy excepcional, es muy difícil que se pueda dar lugar a que haya nacimiento de nuevos estados, ¿sí? O que se den una revolución de tal magnitud que haga, ¿sí? Que todas las estructuras estatales, todas las estructuras sociales conocidas cambien, ¿sí? Y me parece que también es importante diferenciar lo que está dentro del derecho y lo que está fuera del derecho. Entonces, en síntesis, el poder constituyente originario es aquel que se ejerce en la etapa fundacional, en la etapa originaria, primera del nacimiento del Estado. Es cuando se utiliza para darle nacimiento precisamente al Estado y se da a través de la estructura de una constitución. En cambio, el poder constituyente derivado es cuando ese poder se ejerce para reformar la Constitución. Y esta dicotomía doctrinaria me parece que cabe reputar como que el poder constituyente originario es el que se ejerce, perdón, el derivado es cuando se ejerce después de que ya existió un Estado, de que ya hay una norma fundacional, y algunos dicen, bueno, pero por ejemplo, si yo cambio, no hay ni siquiera una revolución, pero cambio totalmente las normas, cambio toda la Constitución, ¿eso no sería un poder constituyente originario? Yo puedo cambiar todos los artículos de la Constitución, ¿sí? Podría decir, bueno, de ahora en más reúno una convención constituyente, por ejemplo en Argentina, y sacamos el preámbulo, hacemos una constitución sin preámbulo y desde el artículo 1 al 129 sacamos todo. Ahora, nosotros podemos sacar todo, pero si esos nuevos artículos que nosotros ponemos se asientan sobre la base de creencias, de una ideología, de algún principio sobre el que nosotros nos basábamos antes, ¿podemos decir que es tan originario? ¿O termina siendo reformador también? ¿No? Porque originario es cuando no había nada, la nada misma. Fíjense que el otro día cuando hablábamos del preámbulo de nuestra Constitución, nosotros decíamos la importancia que hace el preámbulo cuando dice en cumplimiento de pactos preexistentes, es decir, aún esa Constitución originaria les está indicando, había alguna basecita anterior, que nosotros la estamos tomando. Lo que pasa es que como constitución, como norma escrita, como norma fundamental, esa fue la primera. Entonces, por eso sí, ahí decimos, es poder constituyente originario. Lo otro fue todo muy aislado. Pero, sin embargo, hubo algún tipo de base. Imagínense ahora, mucho más difícil para que se dé, ¿sí? ¿Quién tiene la titularidad del poder constituyente? ¿Sí? Solamente el pueblo la tiene. El pueblo, nosotros decimos el pueblo en potencia. ¿Qué significa en potencia? Que no hay nadie, ni muchos, ni pocos, que la tenga predeterminada, ¿sí? Pero ni Dios, digamos, no podemos, ni la justicia, ni la naturaleza, ¿sí? Pero sí en conjunto de todos los hombres. Lo tenemos en potencia, ¿sí? Y en un determinado momento, ese ejercicio, ese acto
de hacer la Constitución, entonces se pone en ejercicio y ahí sí aparece la eficacia, ¿sí? Y entonces ese mismo pueblo que lo tiene todo el tiempo en potencia, al ejercerlo, se da el acto de determinar esa estructura fundacional. Y ahí la tiene, activa la facultad de hacerlo, ¿sí? Y de adoptar la decisión fundamental en conjunto. Entonces, todas esas condiciones socialmente determinadas en razón del tiempo, del lugar, las que le confieren una eficacia histórica, ¿sí? A la Constitución Nacional, a esa voluntad de grupo de todo el pueblo, si tiene la suficiente participación todo el mundo y todas esas normas surgen del consenso de la comunidad, entonces estamos efectivamente ante el poder constituyente del pueblo, que en principio dijimos es ilimitado, ¿sí? Pero, como les decía, bueno, no se descarta esos valores de justicia o del derecho natural, o por ejemplo, a veces inclusive no había una constitución del Estado, pero había tratados con otros estados, ¿sí? Eso también hace algún tipo de límite, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el condicionamiento de nuestra realidad, ¿sí? Social, eh, les diría que casi que es colateral, pero de alguna forma todos esos ingredientes también me da algún tipo de límite, ¿sí? En cambio, el derivado es bien limitado, eso es fácil de advertir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, inclusive les diría, cuando las constituciones son rígidas como las nuestras, está, el otro día lo veíamos, que en las mismas normas les dice, bueno, la reforma para hacerse va a tener que hacerse de determinada forma, se va, por ejemplo, en nuestro sistema, va a tener que haber una ley que declara la necesidad de la reforma. Para que salga esa ley se requieren tales mayorías, ¿no? Hay todo un procedimiento para que pueda ser válida esa reforma constitucional. Bueno, ahí hay toda una discusión, ¿sí? Y hay diferentes doctrinarios donde algunos dicen no, cuando el poder constituyente pasa de estar en potencia a estar en ejercicio, es decir, cuando se da una asamblea constituyente, esa de por sí es soberana, no está atada a nada de lo que le puedan decir ninguna otra norma. La verdad es que me parece, sí, yo les diría que aún esa tiene algún tipo de límite, porque nosotros podemos decir, bueno, podría incorporar más temas de los establecidos. Y bueno, pero ya entonces estamos reformando, queriendo reformar lo que el constituyente originario dijo, ¿sí? Y si no fue convocada con ese fin dentro del poder constituido, bueno, es un poquito, sí, ahí entramos a toda una discusión doctrinaria, pero ya les digo, hay quienes dicen aún ese no tiene ningún tipo de límite, ¿sí? Obviamente que la mayor parte de la doctrina nacional, les diría Linares Quintana, Estrada en su momento, Vidal Campos, Banossi, Orlandi, admiten casi todos la existencia de límites que el constituyente reformador no puede pasar, eh, porque si no, bueno, entonces no estaríamos hablando de un poder constituyente derivado y ahí bueno, es lógico que el poder constituido en ese caso, que ese Congreso, que es el que dicta la ley, que declara la necesidad de la reforma, es lógico que le ponga límites al constituyente reformador y no puede pensarse que la convención se limite a declarar las reformas que haga el Congreso, ¿sí? Pero ahí es como que entonces el poder constituyente se trasladó, ¿sí? Por eso hay toda una discusión sobre el tema, ¿sí? Pero la mayoría de la doctrina dice, no, todos tienen de alguna forma algún tipo de límites. Les diría que el constitucionalismo clásico propio del siglo XVIII, tanto con las revoluciones americanas como la francesa, ha sentado, además del poder constituyente de la constitución formal,
el poder constituyente como poder al poder constituido, poder del Estado. Es decir, se trata de un poder constituyente formal, ¿sí? En sentido material, dice, aún en los estados que no tienen una constitución formal, una constitución escrita, porque es flexible, aún en eso, las enmiendas de la Constitución provenientes del mismo procedimiento legislativo ordinario traducen de alguna forma un poder constituyente derivado en ejercicio, ¿sí? Piensen que en una constitución rígida, escrita, obviamente que es mucho más, ¿sí? Pero con esta aclaración creo que con eso advertimos que la distinción formal que de modo tajante aparece conceptualmente entre poder constituyente y poder constituido, no impide que en uso y en ejercicio del poder constituido los titulares de la acción, fuentes del derecho constitucional que inciden en qué constitución, en la constitución material, en la constitución real, y que por ende consideramos como ejercicio material del poder constituyente. Es este ejercicio que no es inválido si la constitución formal, en caso de existir, no resulta violada en cuanto a la supremacía, ¿sí? ¿Se acuerdan que está en la cúspide de la pirámide? El poder constituyente originario que le dio nacimiento, origen a la organización de nuestro Estado, que aparece en 1853, que desde la emancipación del Virreinato del Río de la Plata, ¿se acuerdan? En 1810, preparó la formación territorial y política de la Argentina y que alcanzó su punto cúlmine, como decíamos el otro día, en ese congreso reunido en Santa Fe, ¿sí? Y que se termina de dar en 1860 y que, bueno, para Vidal Campos, yo creo que se los comenté el otro día, él habla de un poder constituyente abierto, porque una de las cláusulas que había en la Constitución es que no se podía reformar por el término de 10 años, ¿sí? Pero a su vez, otra parte de la doctrina dice, no se invalidó ese artículo, porque en realidad desde un principio había otro artículo que decía que hasta que no estuviera totalmente todas las provincias argentinas, que estaba siempre, ¿sí?, la posibilidad de que se incorporaran. Y entonces, bueno, cuando se incorpora a Buenos Aires es parte todo de lo mismo, ¿sí? Son dos posturas también, pero bueno, más allá de la postura de unos doctrinos o del otro, la verdad es que ese poder constituyente originario fue ejercido por el pueblo, que se termina de pergeñar allá por 1852, que el ejercicio que se hace en el 53 fue ilimitado, pero en el sentido del derecho positivo, ¿sí? Porque no había una norma superior, pero sí había un montón de normas que lo fueron haciendo nutrir, ¿sí? Como les decía, esto del pacto preexistente, etcétera, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el poder constitucional? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo tranquilo? Habían escrito en el chat, a ver si lo puedo leer. Sí, si podía volver a explicar cuál era el objetivo del poder constituyente derivado. El derivado es de reformar la Constitución, ¿sí? Directamente es la reforma, ¿sí? Y yo no lo puedo ver al chat, no sé, o escucho, veo, qué mal que es. A ver, usted léanme si hay más, ¿sí? Así como el fundacional es dar, originar, establecer la primera Constitución Suprema, el reformador es justamente el derivado, es reformar la Constitución esa. Ese primer documento va a ser modificado, ¿sí? Y siempre quien lo tiene en potencia es el pueblo, ¿sí? Por eso hay que llamar a elección constituyente y a asamblea constituyente para hacer la reforma,
No es el Congreso el que hace la reforma, nunca es un poder constituido. Se llama de nuevo al pueblo, que lo tenga en potencia, se queda ahí latente y cuando lo llaman, lo vuelve a ejercer. Ahora sí para reformar, ¿sí? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, en el chat no hay ninguna, así que. Bien, bueno, a ver, el derivado, ¿sí? Quizás ahora cuando vamos hablando del derivado lo van a terminar de entender. El poder constituyente derivado, si tienen una constitución en la mano, lo van a encontrar en el artículo 30 de la Constitución Nacional, ¿sí? A ver, dijimos que nuestra constitución es del tipo escrito y rígido, ¿sí? Su revisión puede hacerse, pero solo mediante un procedimiento especial que es diferente al procedimiento de la sanción ordinaria de una ley, es distinta. La ley que declara la necesidad de la reforma es diferente a la sanción de las leyes ordinarias, ¿sí? Y la rigidez además se acentúa porque el mecanismo de la reforma no solo difiere del legislativo común, sino que además está dirigido al establecimiento de una convención especial que va a realizar ese trabajo. Es una asamblea, un órgano diferente al poder legislativo ordinario, ¿sí? Entonces, se trata de una rigidez orgánica, ya, del órgano que la va a hacer. Ello significa que, en primer lugar, la propia Constitución determina una forma que hay que llevar adelante para hacer esa enmienda, esa reforma, y lo que debemos decidir es si también la Constitución le pone límites a la reforma, ¿sí? En cuanto a la materia, en cuanto al contenido susceptible de ser revisado o reformado, ¿sí? Y esto sí se vuelve a vincular con los contenidos pétreos de la Constitución Nacional, ¿sí? Les diría, en principio, ¿sí? La doctrina dice, bueno, sí, hay ciertos límites. Con esta primera caracterización hay unos límites del derecho positivo, unos en cuanto al procedimiento, otros en cuanto a la materia, ¿sí? La Constitución, como les decía, la del 53 estableció 10 años, ¿sí? Que no se podía reformar al principio, y los límites al poder constituyente derivado pueden estar dirigidos al propio Congreso, ¿sí? En la etapa de iniciativa de la reforma o declaración de necesidad de la reforma, pueden estar dirigidos a la convención en la etapa en que está revisando la Constitución, o pueden estar dirigidos a ambos, al propio Congreso que va a dictar la ley que declara la necesidad de la reforma, o al propio órgano que hace la reforma, que revisa y la va a hacer, a los dos, ¿sí? El quórum de votos para declarar la necesidad de la reforma limita, por ejemplo, al Congreso, ¿sí? Y cuando les dice que hay un temario que el Congreso le impone, ¿sí?, a la convención para que pueda revisar, obviamente le está marcando un límite al órgano que va a llevar adelante la reforma, ¿sí? Y estos contenidos pétreos, esos contenidos que nadie puede modificar porque tienen que ver con todo ese nacimiento, con todo ese origen, ¿sí? Que están dentro de todo. ¿Hacia quién van? Y yo les diría a los dos, tanto al Congreso, ¿sí?, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la ley que va a dictar, como al propio órgano que va a llevar adelante la reforma. Tiene que tener en cuenta cuáles son los contenidos pétreos de nuestra Constitución, esos que son inmutables, que nadie los puede cambiar, ¿sí? Hoy, por ejemplo, los tratados internacionales también imponen límites, ¿sí? Un límite que les diría, bueno, es más lateral, externo, ¿sí?, heterodoxo,
de alguna manera, cuando vamos a reformar una constitución, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, si es violatorio o no de un tratado, de lo que nosotros nos ajustamos a responder, ¿sí?, y a llevar adelante dentro de lo que está establecido en esos tratados, ¿sí? Y como todo, ustedes saben que en el derecho siempre hay una mitad de la biblioteca que dice una cosa y la mitad que dice otra. Bueno, Vidal Campos dice, no, bueno, no hay contenidos pétreos o cláusulas pétreas, hablaba él, pero sí contenidos, ¿sí? Es decir, no hay ninguna cláusula que nosotros no podamos reformar, pero sí contenidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer es desfigurar la identidad y la fisonomía del régimen y de la propia comunidad, de la propia organización como se dio. Entonces, por ejemplo, él dice, dentro de esos contenidos pétreos, él dice, bueno, no podemos renegar de la democracia, ¿sí? No podemos renegar de una organización federalista, no podemos renegar de la forma republicana de gobierno, ¿sí? Miren, ¿no? Qué increíble, porque él hablaba también de la confesionalidad del Estado. Hoy yo les diría que eso podríamos discutirlo, ¿no? Yo seguiría afirmando la democracia, seguiría afirmando la forma republicana de gobierno y seguiría afirmando la del federalismo. Tengo mis dudas grandes, casi le diría que casi no tengo dudas de que la confesionalidad del Estado no, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque ellos dicen, los contenidos pétreos son ese condicionamiento que está subyacente dentro de la estructura social de nuestra comunidad. Y claro, pero cambió nuestra estructura social de la comunidad, esa estructura subyacente también cambió muchísimo de esa época a ahora. Bueno, pasaron más de 200 años, ¿sí? Y entonces también eso cambió. Pero bueno, entonces el autor admitía la posibilidad de la desaparición del contenido pétreo, con lo cual se podían llegar a cambiar algunos contenidos en virtud de lo que variaba la realidad, ¿sí? Algunos dicen, bueno, justamente dar vía libre, ¿sí?, a viejas estructuras y a cambios. Hay facultades, ¿sí?, u órganos facultados constitucionalmente que parecían que era el único camino, pero hoy ya no es así. Sí coincido en que hay es más fácil hablar de contenidos pétreos que de cláusulas pétreas, ¿sí? Porque me parece que lo de cláusulas es mucho más fácil de cambiarse y que de por sí se pueden cambiar, ¿sí? Conforme a nuestro derecho vigente, a través de lo que algunos dicen derecho judicial, no hay un control constitucional o de constitucionalidad de la reforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ya ha establecido que no le corresponde al Poder Judicial el conocimiento de las causas en las cuales, precisamente como en aquel fundamento principal, ¿sí?, y sobre todo en función de lo que establecen, les diría, los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional, no le corresponde al Poder Judicial entrometerse, ¿sí?, en ese poder constituyente, ¿sí? Bueno, hay quienes dicen que la verdad es que eso iría en contra de las facultades privativas que tienen los jueces, ¿sí? Que una cosa significa la política en sí misma y otra cosa es el derecho político que regula la vida de las sociedades, y una es en consecuencia de la política, ¿sí?, en materia de elecciones, y una muy diferente es el derecho electoral que regula. Que cuando las transgresiones de los poderes políticos afectan la materia sometida a la competencia judicial jurisdiccional, entonces, bueno, se impone la sustanciación de las causas para decidir.
pero esos poderes del Estado no pueden legítimamente alegar que se trata del ejercicio de facultades privativas, ¿sí? El pueblo, mediante su decisión constituyente, obviamente, distribuyó en 3 poderes la facultad del gobierno. Le fijó a cada una sus propias facultades en cada uno de los artículos, ¿sí?, de la parte orgánica. Y entonces, si por parte legítimamente interesada se niega la existencia válida de un precepto constitucional a mérito de no haberse guardado el procedimiento establecido por la Convención Constituyente, o por ejemplo se sienta como necesaria la convocatoria de una nueva convención, crearía en su misión específica que no es de juzgar sino de constituir, o mejor dicho, que el juzgamiento de la materia correspondiente, no en violación, sino a la inversa, en virtud de la separación de poderes, porque es atribución no es atribución ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, ¿sí? Entonces, dicen, bueno, no, el procedimiento, si se apartan del procedimiento, eso sería un tema perfectamente que la Corte debería entender y no decir que es una materia política no justiciable, ¿sí? Hay un artículo muy bueno de Cueto Rúa que resume un poquito los puntos del control de constitucionalidad que puede hacerse de una reforma constitucional, ¿sí? Y entonces él dice, bueno, a ver, es posible declarar la inconstitucionalidad de cualquier reforma constitucional si para establecerla no se llevó adelante el procedimiento establecido en la propia Constitución, ¿sí? Otra posibilidad es si el contenido de la reforma se haya prohibido para siempre por la propia Constitución que se quiere reformar. Ese sería otro caso donde podría intervenir el Poder Judicial. Es posible validar, ¿sí?, válidamente, modificar válidamente la Constitución, aunque la forma implique sustituir o afectar los principios que la sustenta, excepto la modificación del punto anterior, ¿sí? Es decir, eso serían, ¿sí?, algunas de las cuestiones que sí les aparecerían, ¿sí?, como propias dentro de las que puede entrar el Poder Judicial, ¿sí? Igual nosotros vamos a volver a ver más en detalle cuando veamos cuestiones políticas judiciables y no judiciables, ¿sí?, como facultades del Poder Judicial. Bien, entonces, 5360, facultades del Poder Constituyente originario, se dio la primera Constitución, pero esa Constitución dijimos que sufrió algunas reformas, ¿sí? El doctor Sola, por ejemplo, afirma, ustedes lo van a ver en muchos libros, que aparece como la reforma de 1860, que es la que yo les decía, que el doctor Vidal Campos dice, bueno, el proceso constitucional abierto, entonces en 1860 se reforma. El doctor Sola dice no, ¿sí?, junto con otra parte de la doctrina, dice no, acá no hay ningún proceso constitucional abierto. Esto era federal, Buenos Aires estaba dentro de las provincias que constituyen la nación argentina, ¿sí? Entonces, bueno, se incorpora, ¿sí?, por luchas diferentes, queda nuestro país federal, pasa a ser nación argentina por ese mismo motivo, y entonces no puede decirse que fue una reforma en sentido técnico, ¿sí?, sino que es la Constitución así, originaria, ¿sí?, con 1853, 1860, es la originaria. Profe, una pregunta. Sí. Porque no sé si lo dijiste, pero no me quedó claro a qué llamamos poder constituido, entonces. El poder constituido es el Congreso. El poder constituido es el Poder Ejecutivo. Ese es el poder constituyente, okay, el poder constituido. Está
establecido en la Constitución cuáles son los poderes constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los constituidos. El constituyente es llamado nada más que en 2 situaciones. Para dar la primera constitución, que es el originario, o para reformar la Constitución. Perfecto, gracias. Nunca el poder constituido puede suplantar a ese poder constituyente. Nunca la Constitución puede ser reformada por el poder constituido, es decir, el Congreso no tiene facultades para reformarla. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Bueno, la verdad es que a pesar de que no se lo llame reforma, sí hubo cambios, ¿sí? En 1860 en esa Constitución, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Se eliminó la exclusividad del Senado en la iniciativa del trámite para reformar la Constitución, ¿sí? Al principio, cuando se estableció la primera Constitución, decía que la ley que declara la necesidad de la reforma era únicamente podía salir como iniciativa del Senado. Eso se eliminó en el 60. Se estableció esto, se suprimió esto de no reformársela por el término de 10 años. Y se efectuaron más o menos unas 21 reformas en diferentes artículos en términos de, sobre todo lo que tenía que ver con poderes provinciales, ¿sí? Después se terminó de suprimir la mención de la ciudad de Buenos Aires como capital de la Confederación, ¿sí? Acuérdense que pasamos a ser nación argentina. Dejamos de ser confederación para llamarnos nación argentina por primera vez en el 60, porque se termina, ¿sí?, de organizar con todas las provincias. El juicio político a los gobernadores de provincia y la competencia de la Corte para entender entre los conflictos de los diferentes poderes locales, ¿sí? Se estableció, además, la competencia de los tribunales locales para aplicar los códigos de fondo, ¿sí? Estos fueron les diría, los puntos básicos, ¿sí?, que se modificaron en 1860, ¿sí? Como efecto después de la batalla de Cepeda, ¿se acuerdan? En 1859 el ejército firmó con Buenos Aires el Pacto de San José de Flores, ¿sí? Firmaron el documento, entonces Buenos Aires pasa a ser parte integrante de la Confederación, juran la Constitución, se verifica y se pasa a ser nación argentina. Bien, pero sin embargo, 6 años después, aparece la primera reforma en el sentido técnico estricto de la Constitución, que fue en 1866, ¿sí? Y ahí la verdad que les diría que la principal reforma que se hace es que se vuelven a fijar los derechos de exportación. Esta discusión que nos había llevado, ¿sí?, a que Buenos Aires no fuera parte de la Confederación porque justamente no quería pagar los derechos y era la provincia más rica, etcétera, etcétera, y que, bueno, se cede un poco para terminar de darse la unificación nacional. En 1866 se vuelve a dar estos derechos de exportación, se vuelven a fijar, ¿sí? Así que les diría que ese fue el principal punto, ¿sí? Luego se da otra reforma que fue en 1898. Y ahí les diría que las 2 novedades principales, sí, que se da en la reforma de 1898 es que la primera es que los constituyentes pueden o no modificar los artículos que le propone el Congreso, ¿sí? En la ley que declara la necesidad de la reforma, ¿qué dice la ley? Justamente le hace una propuesta a la constituyente y dicen, bueno, yo les marco estos artículos para que ustedes los revisen y los modifiquen.
En el 1898 lo que dicen es, bueno, sí, nosotros los podemos mirar, pero no necesariamente tenemos que modificarlos. Podemos llegar a la conclusión de que son válidos así. Los revisamos, pero no los modificamos. Y esta es facultad nuestra, ¿sí? De la constituyente. Entonces, esa me parece muy importante, la novedad que trae. Y la otra es, los constituyentes lo que no pueden hacer es ir más allá de lo que les habilita la ley. Es decir, si ellos observan, dicen, mira, en realidad, si nosotros modificamos este y este artículo, también nos tendríamos que modificar porque si no, no sé, carece de sentido o uno se contradice con él, no pueden hacerlo. ¿Sí? Están atados a lo que les indicó el constituyente. Es decir, pueden dejarlo como está, pero no pueden reformar otros que ellos no le marcaron en la ley que declara la necesidad de la reforma. Porque justamente por eso se llama ley que declara la necesidad de la reforma. Le indica los puntos que requieren ser revisados. Tampoco les dice cómo, ¿sí? Porque eso es facultad del poder constituyente derivado. Ellos no la pueden hacer. Y algo les adelanté el otro día. Hay una reforma, ¿sí? Que como que quedó en la historia, que es la reforma de 1949, ¿sí? Yo no puedo dejar de mencionárselas porque la realidad es que existió, ¿sí? Y uno no puede decir, ay, con un pincel pongo y hago como que no existió. Existir existió. Entonces, lo que podemos hacer es mirar en qué consistió y por qué, ¿sí? Luego, los constituyentes terminaron en 1994 no reconociendo la existencia de esa reforma, ¿sí? Y por qué se dio toda esa situación. Pero me parece que sí corresponde decir que existió y en qué consistió. A ver, piensen que año 1949, pleno constitucionalismo social en el mundo, había sido la Revolución de Querétaro de 1919, la República de 1917, perdón, la República de Weimar de 1919, pleno apogeo de todas las ideas sociales. El Estado era necesario que salga, ese Estado gendarme, que lo único que se limitaba era a darme libertad para que yo como hombre, como ciudadano, como elector, como lo que fuera, en tanto pertenecía a una comunidad, pudiera ejercer todas mis facultades en amplia libertad. Dicen, no, esto no es suficiente. El Estado necesita intervenir en algunas cuestiones porque el hombre por sí solo no logra todos los derechos. Entonces aparece lo que se llamó el Estado benefactor. Otra ideología dice, no, el Estado a veces tiene que meterse en algunos temas y poner a todos en igualdad o poder darle las mismas oportunidades a todos, porque no todos salen del mismo lugar. Unos salen de muy arriba, salen de muy abajo, y entonces nadie llega acá si no logramos a todos igualar en cuanto a las oportunidades. No en dar, sino en cuanto a las oportunidades. Dentro entonces de todo este movimiento de constitucionalismo social aparece la reforma de 1949. Básicamente esta reforma se incorporan a la primera parte de la Constitución un capítulo tercero y cuarto. Esos capítulos tercero y cuarto, que era la que contuvo les diría la parte más frondosa, ¿sí? El artículo 37 proclamaba los derechos del trabajador, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad, se hablaba de la educación y se hablaba de la cultura. Miren, si no se incorporaron temas, ¿no? ¿Qué temitas? El artículo siguiente, el artículo 38 y todos los que le seguía, ¿sí? Yo para la próxima clase voy a tratar de mostrarles, ¿sí? Yo tengo un ejemplar de esa Constitución, inclusive tengo el ejemplar con
que lo conseguí en en una librería muy vieja, con todos los debates de la Convención Constituyente, ¿sí? Abajo, las discusiones que se daban sobre algunos temas, que es bastante interesante, ¿sí? de leerlo por ahí juntos, porque eso no lo van a encontrar en ningún lado. Inclusive van a ver que en muchísimos libros ni les aparece esta reforma del 49, ¿sí? Bueno, entonces les decía, a partir del 38 y los que le vienen, hablan de la función social de la propiedad, ¿sí? Fíjense qué diferencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos del constitucionalismo clásico decimonónico, propio del liberalismo en el sentido no liberal no relacionen liberal en el sentido de los partidos liberales de Argentina, ni mucho menos, liberalismo en el sentido de la libertad del hombre, ¿sí? Nada que ver con doctrina liberal, de económica, todo eso que ven. Se hablaba entonces de la función social de la propiedad, el capital, ¿sí? Y la actividad económica. Ahora, algo muy raro, que hubo una omisión muy importante de esta Constitución del 49, y es que no aparecía el derecho de huelga, ¿sí? Piensen, ¿no? Los grandes derechos, la gran conquista de los derechos de los trabajadores, y no aparecía el derecho de huelga. Y ahí, bueno, hay en el debate, es muy interesante, ¿sí? La opinión de Sampay, ¿sí? Y una discusión que tenía con Ramela, que era otra de los convencionales constituyentes, ¿sí? Porque ahí unos decían, no, tendría que estar reconocido el derecho de huelga en el marco de todo este constitucionalismo social, y sin embargo, el grupo mayoritario, que era quien había llevado adelante el proyecto de la reforma del 49, que en ese momento era el del Partido Peronista, era ese bloque mayoritario quien no quería que aparezca, ¿sí? El derecho de huelga. Y la respuesta que dan a eso es que en la causa peroniana los derechos de los trabajadores estaban garantizados, y entonces no se necesitaba que estuviera a nivel constitucional. La verdad que les diría que fue una respuesta bastante infantil. Estos señores eran señores muy preparados, eran constitucionalistas de un lado y del otro, les guste o no, de la ideología de uno o de otro, eran señores muy preparados, no había ninguna ahí que no supiera de derecho constitucional. Tanto Ramela como Sampay fueron grandes constitucionalistas. Y entonces uno dice, ¿no? Con el tiempo, cuando lo lee, dice, pero qué raro, ¿no? Que dé una respuesta tan infantil. Creo que no lo querían porque efectivamente no se pensaba o no se quería dar tanto derecho. Porque si no, ellos lo que decían que en su gobierno no se necesitaba. Pero una constitución, cuando se da, cuando se origina, cuando se le da nacimiento, cuando se reforma, como era este caso en el Poder Constituyente reformado, no se da para un día, no se hace una reforma para un gobierno, se hace para el futuro, para casi les diría toda la vida, ¿sí? Entonces, puede ser que en el gobierno de ese momento fueran súper respetuosos de los derechos de los trabajadores, pero después capaz que venía otro que no era tan respetuoso. De hecho, nuestra historia está plagada de esas situaciones, ¿sí? Uno lo respeta, el otro no, otro más o menos, otro lo limita, digamos, hay muchas divergencias, y esas no son cosas que deberían depender de un gobierno, ¿sí? De lo que quiera hacer un gobierno o no utilizar la herramienta, sino que exista la herramienta, y después, en todo caso, podemos discutir la reglamentación de la herramienta, ¿sí? Bueno, en estos casos sí, en estos casos no, la declaramos constitucional, inconstitucional, válida, no válida, interviene el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Pero sí existir, ¿sí? Entonces siempre me pareció así, pero bueno, les voy a traer para la próxima clase, les prometo, para podérselos leer tal cual, además para que vean que no les exagero, digamos, en la discusión ni en la respuesta que se daba, ¿sí? Esa discrepancia.
ahí me parece que es bastante claro Vanossi, que es uno de los autores que más que más ha trabajado la reforma de 1949, porque ya les digo, muchos doctrineros directamente no la trabajaron. Y él dice, bueno, el problema de la reforma del 49, más allá del problema de procedimiento, ¿por qué? La Constitución dice que, yo les decía, que para ser reformada se necesita una ley que declara la necesidad de la reforma con mayorías calificadas, que es 2/3 de los miembros de cada cámara. Para lograr 2/3 de cada cámara es un número muy importante. ¿Sí? Piensen, en la Cámara de Diputados tenemos 257, en la Cámara del Senado 72, es 2/3, estamos hablando del 75% de eso, ¿sí? Es muy alto el número. Justamente es muy alto para que haya consenso entre muchos bloques para llevar adelante una reforma, no que salga porque una mayoría nada más quiere, sino para que haya un consenso entre muchas fuerzas políticas para que salga. Y en ese momento, como sí o sí no se tenía la mayoría calificada, se interpretó que, como la Constitución decía 2/3 de los miembros, se interpretaba que eran 2/3 de los miembros presentes, no 2/3 de los miembros que integraban las cámaras. Imagínense la diferencia que hay de esa mayoría, abismal. Es como si nosotros hoy decimos, a ver, ¿cuántos hay? 33 somos, ¿sí? Conmigo. Bueno, hoy vamos a definir qué damos la próxima clase, en 3233, que somos el 75% de lo que vinimos hoy. Y otra cosa es si yo les digo, no, tenemos que estar el 75% de los 53 que a mí me parecen en la lista. Cambia totalmente el número, ¿sí? Entonces, este problema de procedimiento que el grupo mayoritario del Congreso de alguna forma corría a los otros grupos políticos, diciendo, bueno, pero es una cuestión de procedimiento. La verdad es que era un tema serio en ese momento, y lo que lograba esa discusión era dividir más que aglutinar para que salga con más consenso la reforma. Vanossi dice que más allá, y eso es interesante, porque él no se queda solo, ¿sí? Dice, sí, está bien, es cierto, fue todo ese problema de procedimiento, fue un problema de número muy fuerte que logró dividir mucho, ¿sí? Pero dice, más allá de todo eso, el problema mayor de la reforma de 1949 es que muchas de las aportaciones que hizo esa reforma tuvieron la nota distintiva de que no respondía a las pautas, a las exigencias de la racionalización del poder, que son la nota esencial del constitucionalismo social democrático. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando uno dice que vinieron las ideas del constitucionalismo social, no es en detrimento de los derechos ya ganados, ¿sí? Era sobre la base de lo ya ganado, esta historia de la racionalización del poder, de los 3 poderes, de los límites, de los frenos y contrapesos, de esta parte de derecho. Sobre eso sumamos otros, ¿sí? Una mayor intervención del Estado, mayores derechos, pero ya sobre esta base ganada. Y entonces Vanossi dice, no, incorpora cuestiones que me modifican esa estructura, ¿sí? Por eso para mí no fue válida. Ramela en ese momento, sí que era uno de los constituyentes, decía que el Estado debe imponerle a la comunidad la forma de cumplir las exigencias sociales,
¿sí? Las exigencias de una justicia social. Entonces, dice, la reforma del 49, dice Banuse, vino a llenar una necesidad, ¿sí? ¿Cuál era de evitar el discrecionalismo por parte del Estado, fundado en una interpretación extensiva de la que la Constitución, a la vez que insertó principios morales, ¿sí? Principios de categoría moral, tenían que tener una inspiración cristiana, una interpretación, o sea, no, creo que no sé si se lo llegué el otro día a decir, pero digamos, esta idea de la doctrina social de la Iglesia, de la caridad, ¿sí? El constitucionalismo social lo transformó en solidaridad, que es otro principio. Caridad es como que yo doy porque soy bueno, porque esto me sobra, ¿sí? Solidaridad es, miramos todo el conjunto y en función de eso, entonces vemos, ¿sí?, cómo nos solidarizamos con los diferentes grupos que componen la sociedad. Entonces, bueno, se dice, para eso estuvo muy bueno la idea, ¿sí?, de llevar adelante el constitucionalismo social desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Ahora, se insertaron cláusulas dentro de la reforma del 49 que van en detrimento de lo que es la racionalización del poder. ¿Y cuáles eran esas? Se establecía, por ejemplo, había un artículo que era el artículo 15, que establecía un control cualitativo de los partidos políticos, ¿sí? Esa permisividad de controlar la actividad de los partidos políticos dice, bueno, no, eso va en contra de cualquier principio de la libertad. El Estado no tiene por qué meterse en la actividad de los partidos políticos. Estos son libres de llevar adelante toda la ideología, ¿sí? Y en todo caso la gente elegirá, los adaptará o no, los votará o no, pero eso va en contra, ¿sí? Se establecía también en esa reforma del 49 lo que se llamaba un estado de presunción y alarma. Y bajo el pretexto o bajo ese estado de presunción y alarma, había restricciones a la libertad, ¿sí? Y entonces esas restricciones a la libertad, bueno, ¿sí? Entonces ahí había, ¿sí?, unos alcances de una jurisdicción militar sobre las personas que eran considerablemente preocupantes, ¿sí? Porque entonces ya nos metíamos en la libertad de las personas. O sea, otra vez, ¿sí?, si les he machacado un principio es que por qué nacen las constituciones y las constituciones propias del siglo XVIII era justamente para ensanchar las libertades. Y esta viene como me corre el banquito, ¿no? Y había una mayor concentración de las funciones en manos del presidente. Entonces, un poco todo eso eran disposiciones que estas sí estaban reñidas con todas las constituciones sociales que iban apareciendo, porque no era en detrimento de lo que se había ganado, ¿sí? Sino que de alguna forma empezaba a aparecer una especie de poder que se podía tornar en autoritario, un poder descontrolado, ¿sí? Y entonces se discute eso, o sea, Banussi va también sobre el contenido, no solo sobre el procedimiento, ¿sí? Y eso me parece así como un elemento bastante interesante como para mirarlo, ¿sí? Por eso les voy a traer la Constitución del 49 para que lo podamos nosotros mismos, ¿sí?, mirar. Muy bien. Viene la gran reforma, que está así, de las más importantes, les diría, y que ha sido considerada como tal y concebida como tal, que fue la reforma de 1957. ¿Sí? Díganme por qué horario voy, a ver si me paso, porque por ahí, si no, no, tenemos unos minutitos más. Reforma del 57, bueno,
como todo en nuestro país, sí tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque fue una reforma súper importante, porque ella nos dejó un artículo que es súper importante, que es el 14 bis en la Constitución, pero fue una reforma que se hizo bajo un gobierno de facto. ¿Sí? Qué cosa loca, ¿no? Entonces, ese gobierno de facto, es decir, no había Congreso, por ende, no había un Congreso, no había un poder constituido que declarara la necesidad de la reforma. No estaba en funcionamiento ni la Cámara de Diputados ni la Cámara del Senado que me dicte la ley que declaraba la necesidad de la reforma. La ley que declara la necesidad de la reforma fue un decreto ley propia de un gobierno de facto. Y plantea la necesidad de reformar 30 artículos de la Constitución Nacional. Obviamente que fue muy discutida la legitimidad de esta reforma. Piensen que venía de un gobierno de facto, ¿sí? Los partidos políticos de la época discutieron muchísimo entre ellos mismos si concurrían a la elección de constituyentes o no, porque esa ley que declara la necesidad de la reforma, luego lo que hace es también el Ejecutivo llama a elección de convencionales constituyentes, a una elección. Y se arman, los partidos políticos arman listas con candidatos a convencionales constituyentes, ¿sí? Y entonces, los partidos después, con el sistema DONT, van a configurar la Gran Asamblea General Constituyente, ¿sí? Con tantos representantes por partido, ¿sí? Es un sistema de representación proporcional, por ende también hay mucha representación ideológica de colores variopinto en las constituyentes. Siempre hay mayoría, pero entran muchos colores de partidos, digámosle así. Entonces, ellos decían, ¿podemos nosotros prestarnos? ¿Sí? Pero bueno, los partidos terminaron acordando de que era mejor eso y de alguna forma por ahí eso hacía que esa actividad política que iban a llevar adelante podía empezar, ¿sí?, a hacer fuerza para que este gobierno de facto terminara, ¿sí? Y a empezar a arrastrarlo para que se fuera y volviera el Estado democrático, ¿sí? Bueno, yo les diría que los dejamos acá y los dejo con la entrega, ¿sí?, de esta historia, que por lo menos empieza a ponerse más linda, que así todo tan aburrido del poder constituyente y constituido, y lo seguimos la próxima clase. Pero además que me comprometo a mostrarles el libro, ¿sí?, in situ de la Constitución del 49, ¿sí? Ahí, Marina, no sé si quiere preguntar algo. Sí, yo tengo el manual de Mario Midón, que tiene el preámbulo de Vidal Campos. Creo que sirve porque estuve mirando y tiene los... Sí. Este manual es muy bueno, pero es cortito, eso sí. Cuando estudien, se lo tienen que estudiar de memoria, completarlo con las clases, porque es cortito, es escueto. ¿Sí? Ok, sí. Pero Gracias. sí sirve, sí, obvio. Profe, yo tengo una consulta. ¿El tema de la Sí. ¿usted lo toma por las pantallas o porque yo estoy en todas las clases? Me está quedando. Ah, porque yo estuve todas las clases, pero, o sea, nunca vi que se tomara lista por el tema de las ausencias. No tomé lista. Yo así, a viva voz, no tomé. ¿Sí? Ah, ok. Y No otra, hay y problema. la última consulta. Yo me encargué el manual de Vidar. ¿Es bueno ese? Sí, es muy bueno. Sí, claro. Con algunas cuestiones que ya les dije, hoy por ejemplo les marqué una, que el doctor Sola tiene una diferencia. Yo lo que les diría que ese tipo de cosas lo tengan en cuenta, ponen la opinión de Vidal, ponen la opinión del doctor Sola y no hay ningún problema. ¿Sí? Ok, listo. Gracias. Pero sí, claro. Okay. ¿Alguna más? Bueno, como recién empezamos la semana, entonces que tengan buena semana, nos vemos el jueves. ¿Sí? Nos vemos. Gracias. Gracias. Buena semana. Gracias, profe, hasta luego. Chao.